Anoche, justamente, las autoridades del Ministerio de Justicia, específicamente el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como Maranguita, se ha conocido del traslado de 29 de estos adolescentes infractores, que es como el nombre correcto, que han sido trasladados hacia el penal de Ancón, en donde van a continuar porque debido al alto grado de peligrosidad, pues no se les ha decidido tomar esa decisión. Dejan el penal denominado, o mejor dicho, el centro de redactación conocido como Maranguita, luego de la fuga justamente de 6 internos, todos ellos venezolanos, adolescentes y algunos ya con mayoría de edad. Esto ha ocurrido en las últimas horas. Una preocupación que sin duda ha generado que nuevamente la mirada de la opinión pública esté puesta en el sistema penitenciario. Se han producido una serie de informaciones en el sistema penitenciario que hace que no solo pongamos las barbas en remojo, sino que también tengamos que enfrentar esta situación. Estamos en contacto justamente al doctor Cristian Solano, exdirector del Centro Juvenil de Lima. Usted en unas declaraciones que repasaba el día de ayer a varios medios de comunicación, señalaba de la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y de que la infraestructura del local conocido como Maranguita también requiere un análisis profundo. Es decir, los albergues no cumplen con el objetivo, decía usted. Horas después hemos conocido por parte de las autoridades de justicia que se proyecta el traslado, o mejor dicho, que se va a reubicar lo que se conoce como el Centro de Rehabilitación de Jóvenes de Lima, Maranguita. Se los va a llevar a otro lugar, aunque no se no se ha especificado en detalle la zona. Esto de alguna manera puede ser un primer paso para ir saliendo de esta crisis penitenciaria que enfrenta el Perú. Gracias por la pregunta. Es un paso inicial el tema de la reforma del sistema juvenil peruano. Un dato importante que yo mencionaba es el siguiente, ¿no? A la fecha, en la historia del Perú, nunca se ha construido un centro juvenil para adolescentes. Actualmente los espacios son ambientes reacondicionados o adaptados, que obviamente no tienen la infraestructura de seguridad ni de tratamiento adecuado. Entonces, en ese contexto, que hay la posibilidad de iniciar un proyecto, entiendo, de un terreno, un espacio físico para construir un centro juvenil, va a ser un paso importante, que es parte, repito, de la solución de esta problemática. Ajá. ¿Y cuál debería ser el siguiente paso? No sé si esta decisión de trasladar a 29 menores o adolescentes infractores, que es el nombre correcto, hacia Ancón, ¿es una medida pertinente a su criterio? Lo que pasa es que los códigos internacionales dicen algo importante, ¿no? Que se requiere tratamiento por separado, es decir, por edades. No Ajá. es adecuado juntar a menores de edad y mayores de edad. Y en el sistema peruano, ¿qué pasa? La norma un poco explica que deben estar separados, pero en la parte práctica no hay viabilidad porque no hay espacios diferenciados por edades. Por ejemplo, un chico de 14, 15 años puede tener contacto con un chico de 18, 19 o 20 años. Y eso obviamente es algo inviable. Ahora, ¿qué han hecho al respecto? Imagino, han quizás tomado en cuenta el tema del riesgo de jóvenes quizás con una conducta antisocial de riesgo y han sido obviamente llevados en este caso al anexo de Ancón, que es parte también del sistema de PUNASET. Ahora, ¿el sistema de Ancón me decía usted que es parte también o está destinado justamente para menores infractores? Te lo explico brevemente. A ver, En el país hay 9 centros juveniles, correcto, correcto, 9. El más mediático es el famoso Maranguita, acá en San Miguel. correcto. Ya, pero Maranguita tiene un anexo. ¿Qué es un anexo? En convenio con el INPE, les han cedido ya hace unos años un pabellón en el penal de Ancón y Piedras Gordas, donde hay espacio para 196 personas. Entonces, en ese espacio, ¿qué pasa? Cuando un adolescente de PRONASET mayor de edad a nivel nacional tiene una conducta antisocial violenta, problemática y de difícil manejo, lo derivan a ese anexo. Correcto, pero obviamente, ¿qué pasa? El INPE te pide requisitos. Por ejemplo, solamente ingresan adultos, chicos que tienen ya más de 18 años. Ajá. Y Es un poco sistemático. ¿hasta qué edad pueden permanecer en un centro de diagnóstico y rehabilitación juvenil, doctor Solano?
Claro, lo que pasa es que las sanciones se ponen a adolescentes entre los 14 años hasta antes de cumplir 18 años. Ajá, Y las sanciones privativas de libertad oscilan entre un año hasta 10 años. correcto. Entonces, en el caso hipotético, un adolescente que tiene 16 o 17 años y tiene una sanción de 10 años, en teoría se quedaría hasta los 25, 26 años. Y eso obviamente es algo viable, recuerda, tomando en cuenta que pueden haber menores de edad en ese contexto. Entonces, es urgente la habilitación de espacios diferenciados por edades, que es un tema obviamente pendiente de parte del sistema juvenil peruano. Es decir, o sea, si tomamos en cuenta el ejemplo que usted nos da, tendría que continuar en un centro de redactación hasta cumplir, no sé si el término correcto es pena o sanción, y Claro, porque habían algunas propuestas que recuerdo en algún debate del Parlamento, algún debate político, se habló de que deberían complementar ya sus condenas o sus sanciones en penales de máximas, en penales ya de personas adultas. Pero entiendo porque lo que ellos reciben no es pena, ¿no? No es condena, sino es una sanción. Entonces el término, ahí estaban los límites también jurídicos. claro, el término en el marco legal se llama medida socioeducativa. Ajá, correcto, correcto. ¿Qué es Exactamente. el Ahora, equivalente a ¿qué una pasa? sanción o una Claro, infracción, ¿no? correcto. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ha habido ya un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso, donde los casos de adolescentes que tienen 16 y Ujú, 17 años, que hacen infracciones violentas, llámese sicariato, violación, claro. homicidio, extorsión, van a ser tratados como adultos. Ajá. ¿Qué implica esto? Que van a ser juzgados en el sistema penal de adultos. En ese caso estarían normalmente cumpliendo penas ya en el INPE, es decir, en cárcel de mayores, de adultos en este caso. Claro, es este tema que establece que inclusive podrían ir hasta cadena perpetua, ¿no? Bueno, ya, si ya están juzgados bajo marco legal peruano, habrá que ver el tipo de delito que se comete, porque en el sistema peruano, como sabes, de adultos sí hay obviamente penas muy severas. Claro, claro, en el caso de los sicariatos, cuando se puso en debate este tema debido a que las organizaciones criminales consiguen o contratan a menores para actuar justamente amparándose en el sistema normativo legal peruano. Y Correcto. a propósito de ese tema, doctor Solano, ¿cuán viable es esa norma que está siendo discutida en el Parlamento? ¿Hace bien al joven o por el contrario, este, ah, al contrario, lo vuelve ya en un delincuente para muchos ranqueado? Claro, el tema es el siguiente, ¿no? Lamentablemente ya ha sido aprobado en segunda instancia por el Congreso y ya pasó al Ejecutivo, Ajá, que está, entiendo, en espera de la promulgación. Ahora, aquí el punto es el siguiente, un análisis técnico de la norma. Es decir, ¿qué buscamos con la norma? Si buscamos reducir el crimen o buscamos simplemente el castigo. Pues en este contexto se pone un poco el tema de debate, ¿no? ¿Por qué? Porque las investigaciones a nivel mundial refieren que el tema de incrementar las penas ujú, tiene una disuasión mínima o parcial. Es decir, no es el camino, diríamos, a ejecutar. Habría que hacer una reforma mucho más completa respecto a la realidad actual del sistema juvenil peruano, como en este caso, con esta fuga lamentable, pone en evidencia la crisis del sistema. correcto. Ahora, volviendo un poco al caso de Baranguita, ¿usted fue director en qué época, en qué año, doctor Solano? Estuve 2019, 2020 y 21. Ya, o sea, le tocó también la época difícil de la pandemia, ¿no Me es tocó cierto? la pandemia, estuve premiado. Correcto, correcto. ¿Cuántos adolescentes infractores estaban en Maranguita hasta que usted salió y cuántos hay ahora? ¿Cuánto ha ido creciendo esa población? eh, no sé el término, no es carcelar, esa población de menores retenidos, creo que es el término. Claro, un dato importante para el público es el siguiente, la capacidad de albergue de Maranguita, ¿cuánto es? Ajá, Según informes del ministerio, hablamos de 540, digamos, como capacidad de albergue, el cual ya obviamente hace tiempo ha sido sobrepasado. Pues siempre se está trabajando con una sobrepoblación o incluso hacinamiento. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Hay ciertas dificultades en el manejo de la población. Y esto es un tema histórico, ¿no? claro. Obviamente la población de adolescentes y infractores se ha ido levemente incrementando. No es un número exponencial, es cierto, pero sí se ha incrementado y obviamente eso implica
un esfuerzo de parte del gobierno y los decisores políticos para tomar medidas respecto a qué hacemos en esta realidad de atención con esta población que requiere obviamente un trabajo muy especializado al respecto. Ujú. Y yo, para no quitarle mucho tiempo, porque entiendo que usted va a estar en clase, esta decisión de llevarlos al penal de Ancón, en donde usted nos explicaba al inicio, hay justamente un ambiente para más de 100 personas o adolescentes infractores, 196, sí. 126, ¿verdad? Ah, 196. 196, casi 200, casi 200. Entonces, ahora estos jóvenes se van a quedar allí a terminar sus condenas, bueno, sus sanciones, Así es, o, correcto. y dónde debería estar ubicado este nuevo centro de juvenil que se ha anunciado por parte de las autoridades. ¿Qué zonas serían las más, digamos, las más propicias? Claro, la norma internacional te refiere y recomienda que los centros privativos de libertad para adolescentes, en este caso, tienen una infraestructura diferenciada a adultos. Ujú. Punto uno. Punto dos, tienen que estar en las periferias de la ciudad. Obviamente en zona urbana no es adecuado por un tema de riesgo y de protocolos de seguridad que obviamente ahora se han puesto en evidencia. Es un punto importante. Segundo, el tema de tener ambientes diferenciados por edades. Entonces, esperemos que el gobierno pueda elegir un espacio adecuado, idóneo, Ujú. donde obviamente haya una capacidad de seguridad importante y segundo, que no haya un riesgo mínimo a la población colindante. Correcto, sin duda, correcto. La pregunta final, doctor Solano, está referida justamente a eh, si es digamos, situación de fuga que se dio ayer de 9 jóvenes, las medidas de seguridad dentro del centro de reactación de Aranguita eh, son escasas, porque se habla incluso hasta complicidad, porque entiendo que ha tenido que pasar como dos sistemas de seguridad para poder fugar con una soga. Claro, déjame hacerte un análisis, digamos, técnico en el tema, porque es importante lo que escuchas en los medios. Mira, Ujú. por un lado, hay que ver las condiciones del personal respecto a su función. Por ejemplo, son sobrepasados, hay muy poca gente de seguridad, hay pocos seguridades sociales que hacen el anillo de seguridad inicial y luego los agentes, entonces la condición de abordar esta población es deficiente, punto uno. Punto dos, se espera un trabajo que haya también tecnología, llámese cámara de vibración y obviamente tecnología para poder manejar este tema. Y segundo, en el sistema hay mucha gente que hace un trabajo muy loable y muy adecuada. Y también quizás habrá personas que de repente están fuera de esta línea. En este caso, ¿qué es lo adecuado? Hacer una investigación y que la investigación nos dé esta respuesta en el tema, ¿no? O sea, por un lado, ese tema de las condiciones laborales del personal, por otro lado, obviamente, que haya una responsabilidad a nivel de negligencia, de omisión de funciones, y en caso suceda lo que tú me dices, que haya alguna conducta ya dolosa, bueno, Claro, habrá que hacer ahí un poco la investigación respectiva. porque hay 9 personas detenidas, ¿no? Entre trabajadores y agentes penitenciarios. Es correcto, hay gente que está detenida y lo cual también obviamente implica una investigación mucho más bueno, Ahora, rigurosa en el tema, ¿no? e- Esperemos que sí, esta deficiencia en la seguridad, doctor, no es de ahora, doctor Solano, ¿no? Porque es, años atrás digamos, las fugas eran más seguidas incluso. es un tema histórico, pero algo importante, mira, Maranguita Ujú. no es un centro construido para esta finalidad. O sea, Claro, la Maranguita zona va a cumplir tampoco. 80 años y Maranguita cuando empezó en 1945, imagínate en esa época, era un albergue para niños, para gente que estaba en abandono social. Y el Ujú. gobierno tomó ese espacio para darle una adecuación. Entonces, el diseño del centro no está para esta finalidad. Entonces, obviamente, hay muchos puntos ciegos, vulnerables y antiquísimos. Y, Entonces, obviamente, la condición de seguridad no es idónea para este tipo de población. claro, y lo mismo creo que también ocurre en el Hermelinda Carrera, ¿no? Claro, bueno, ahora se llama, el centro de menores se llama Santa Margarita, que es el de las adolescentes. Que era Hermelinda Carrera antes. Sí, correcto. Perfecto. ¿Listo?